Para cerrar el tema de la presunción, ¿cuántas veces sale de nuestra boca decir que lo que tenemos en nuestra casa es por nuestro trabajo, porque me levanto temprano, por nuestro esfuerzo? Muchas veces le decimos a nuestros hijos que cuiden las cosas porque es de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, y no es así. Realmente, si tenemos un trabajo es porque Dios nos da ese trabajo. Si tenemos fuerzas para ir a trabajar, si tenemos salud para ir a trabajar, es porque Dios nos da esa fuerza y esa salud. Entonces, qué importante es cambiar nuestra manera de hablar y entender que somos administradores de Dios, que todo lo que tenemos es de Dios y nosotros somos mayordomos, administradores de Dios, y poder enseñarle esto a nuestros hijos, que cuando ellos no cuidan algo, no están cuidando algo que Dios les está dando. Cómo cambia toda la perspectiva cuando ponemos a Dios en la escena, ¿sí? Y con respecto a lo prometido que era con respecto a juzgar, el pasaje está en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 6. Dice el juzgar a los demás: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás tú a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hasta ahí. Entonces fíjense, hermanos, que lo que está condenando aquí es la hipocresía. Muchas veces nuestra vida no está arreglada o a cuentas con Dios, no está conforme a la palabra. Entonces no tenemos claridad para juzgar, porque nosotros tenemos que juzgar conforme a la palabra. Si no vivimos la palabra, no tenemos claridad para poder juzgar y somos hipócritas. Y lo que está censurando aquí es el pecado de hipocresía. No está prohibiendo juzgar. Por eso dice: saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver bien y sacarla del hermano. Entonces, para que quede claro que se nos está permitido juzgar, pero correctamente, según lo establecido en la palabra de Dios, y cómo tiene que estar nuestra vida para poder ejercer esa responsabilidad de juzgar. Entonces ahora pasamos, hermanos, a sigue allí en Santiago. Habíamos visto justamente no os gloriéis del día de mañana, y ahora vamos a entrar en el capítulo 5, el último capítulo, que dice: contra los ricos opresores. Dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en el oído del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Fíjese, hermanos, que aquí la advertencia que le hace Santiago a los ricos. Santiago no se dirige a los ricos en general, sino a unos ricos determinados que abusan
de la riqueza y explotan a los pobres. Que estos ricos pertenecían al grupo de los destinatarios de la epístola, no cabe ninguna duda. Si eran meros profesantes o creyentes sinceros, no lo sabemos. La riqueza y los bienes materiales ganados justamente no son malos ni pecaminosos. Pero en este caso, estos ricos lograron sus riquezas explotando a su prójimo. Lucraban con el jornal de los obreros. Los jornaleros vivían entonces en Palestina al borde de la pobreza. El jornal era escaso, les resultaba imposible ahorrar nada, y si se les retenía el jornal, aunque fuese solo por un día, sencillamente ni él ni su familia podían comer. Lo podemos ver esto en Deuteronomio capítulo 24, versículo 14, Levítico 19:13, Proverbios 3:28, Jeremías 22:13, Malaquías capítulo 3, versículo 5. Está condenando a la explotación. Santiago se propone dos cosas. Primero, mostrar lo totalmente inútiles que son las riquezas terrenales, y segundo, mostrar el carácter detestable de los que las poseen, y así prevenir a sus lectores para que no pongan sus esperanzas en las cosas terrenales. Fíjese que viene ya hablando con respecto a esto en la presunción. En Oriente había tres fuentes principales de riqueza. La palabra pudrirse sugiere que se trata de los cereales y los alimentos en general. Las ropas, José le dio mudas de ropa a sus hermanos, lo vemos en Génesis 45:22. Fue el hermoso manto babilónico el que hizo que Acán atrajera el juicio de Dios sobre la nación y la muerte sobre su familia entera. Josué 7:21. Fue una muda de ropa el premio que prometió Sansón al que descifrara su acertijo. Jueces 14:12. La polilla echará a perder esa ropa tan espléndida. Y oro y plata. Lo extraordinario es que el oro y la plata son incorruptibles, pero Santiago advierte de la manera más viva que hasta lo más precioso y aparentemente indestructible será destruido. Vemos en el versículo 6 la condena y muerte del justo. Lo de habéis condenado ha de entenderse a la vista del capítulo 2, versículo 6, donde se menciona la violencia de los ricos al arrastrar a los tribunales a los pobres que no pueden defenderse a sí mismos. Seguramente que los llevaban a juicio y los condenaban por malos trabajadores. Recuerda que habíamos visto cuando se hablaba de la imparcialidad dentro de la iglesia, cómo trataban a los ricos de una manera y a los pobres de otra. Bueno, de estos ricos justamente está hablando. Les habéis dado muerte al inocente. Puede entenderse en el sentido de que al condenar al inocente ante los tribunales y apoderarse así de lo poco que el pobre poseía, es como si le diese muerte. Se vale cobardemente de la debilidad y de la misma mansedumbre del pobre para cometer impunemente su pecado, pero Dios tomará a su cargo la defensa y la vindicación del pobre. Allí en su cartilla usted tiene, con respecto a este tema, fíjese, castigo para los que oprimen al pobre. No hay mérito en ser pobre ni hay condenación por ser rico, sino que cómo han usado esa riqueza
Aquí habla de las riquezas obtenidas por medio del fraude y la opresión. El moho, algunas versiones dicen óxido, quiere decir riquezas acumuladas pero no usadas, o sea, el mal uso, esa avaricia, el mal uso de la riqueza. Como día de matanza está indicando día del juicio. Fíjese, los 3 pecados que son condenados específicamente aquí es el mal salario del obrero, la vida disoluta, quiere decir glotonería, vida fastuosa, lujos rebuscados. No pagaban el jornal que era el alimento diario del jornalero, pero ellos se daban lujos rebuscados, una vida fastuosa. La condena y muerte del justo, justamente habíamos dicho, lo habíamos explicado recién. Ahora, si vamos, seguimos en el versículo 7, dice, sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Paciencia habíamos dicho que es constancia, upomone, constancia. Es la mejor palabra traducida por upomone. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Que he aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Justamente ahí vamos a tratar de la paciencia de los cristianos. Fíjense, hermanos, que la iglesia primitiva vivía en constante expectación a la segunda venida de Cristo. Y Santiago exhorta a los suyos a seguir esperando con paciencia porque ya faltaba poco. El campesino tiene que esperar las lluvias tempranas, eran las de otoño. Sin esas lluvias la semilla no iba a germinar. Y las lluvias tardías, que son las de primavera, las cuales son necesarias para que madure el fruto. El campesino necesita tener paciencia para dejar que la naturaleza haga su obra. Y el cristiano necesita tener paciencia para esperar el regreso de Cristo. Durante esa espera hay que confirmar la fe. No se pueden echar las culpas unos a otros por los problemas de la situación en la que se encuentran. Porque si lo hacen, quebrantarán el mandamiento que prohíbe a los cristianos el juzgarse unos a otros, el hablar mal unos a otros. Y si quebrantan ese mandamiento, serán condenados. Los problemas y la ansiedad pueden producir amargura y hacer que el creyente comience a quejarse. Tomar el ejemplo de hombres de Dios como Elías, Jeremías, Daniel, debe ser el gran estímulo de inspiración para el creyente. De hecho, ver hermanos en la fe que han perseverado y perseveran a través de los años en las filas del Evangelio, a pesar de las pruebas de la vida, eso debe animarnos. El Señor está delante de la puerta. La puerta quizás no se abra hasta mañana, o hasta la próxima semana, o hasta el año entrante, pero pudiera abrirse de un momento a otro.
nótese que está hablando de una iglesia que está siendo perseguida también. Por eso está hablando de que sean pacientes. Después vamos ya al versículo 12 que habla de no jurar. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Aquí Santiago repite la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Lo podemos ver en Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. ¿Cuál es el contexto de esto? En el mundo antiguo había dos prácticas perniciosas en cuanto a los juramentos. Se hacía una distinción, especialmente en el mundo judío, entre los juramentos que obligaban y los juramentos que no obligaban. Cualquier juramento en el que se mencionara el nombre de Dios se consideraba obligante, o sea, sí o sí lo tenía que cumplir. Pero si se mencionaba expresamente el nombre, expresamente el nombre de Dios, se decía que no obligaba. La idea era que, si no se mencionaba expresamente el nombre de Dios, se decía que no obligaba. La idea era que una vez que se mencionaba el nombre de Dios, Él era garante de la transacción, o sea, Dios era el garante de la transacción, pero no si no se le mencionaba expresamente. El resultado fue una práctica habilidosa y aguda para parecer que uno se comprometía a algo cuando en realidad no tenía intención de cumplirlo, lo cual convirtió el asunto de los juramentos en un juego burlesco de palabras. En el momento que los juramentos se pusieron de moda, dejaron de tener ninguna importancia. Por otra parte, la costumbre de tomar juramentos por cualquier cosa no era más que una prueba de lo frecuente que era mentir y defraudar. En una sociedad honrada no hacen falta juramentos. El punto de vista del Nuevo Testamento es que todas las palabras se dicen en la presencia de Dios y deben, por tanto, ser ciertas. El Nuevo Testamento no condena taxativamente todos los juramentos, pero deplora la tendencia humana a la falsedad que los hace a veces necesarios. El cristiano no debe jurar cada cosa que dice, porque de esa manera desacredita su palabra y es contrario a la sinceridad que debe manifestar todo hijo de Dios. Aquí no se trata de juramentos judiciales, sino de su uso en el común hablar. En otras palabras, ¿está prohibido jurar? No, hermanos. Se hace el juramento a la bandera, se hace un juramento cuando se declara ante un juez si hay una causa judicial. No se está prohibiendo eso. Lo que se está condenando es jurar a la ligera y por cualquier cosa y no cumplir ese juramento. Que nuestra palabra no tenga valor. Por eso la palabra de Dios dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Entonces, no solamente, hermanos, jurar, sino la palabra dada que sea cumplida. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros prometemos cosas que no cumplimos? A veces tenemos esa abuela en la iglesia que dice, ¿cuándo vas a venir a visitarme? Y nosotros decimos, ay, el miércoles voy. Y esa abuela toma su tiempo, rompe un huevo, un poco de azúcar, bate un poco de harina y hace unos buñuelos con mucho amor para esperarnos
porque le prometimos que íbamos a tomar unos matecitos. ¿Y qué pasa? Se nos pasó el tiempo, se nos pasó de largo y nos quedó esperando. ¡Qué testimonio! Por eso, hermanos, no debemos ser apresurados para hablar, no debemos ser apresurados para comprometernos. Tenemos que pensar primero lo que vamos a decir para que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Porque si no, hermanos, estamos justamente desacreditando nuestra palabra. Acuérdese que nosotros hablamos, vamos a rendir cuenta de cada palabra que salga de nuestra boca. Seguimos. ¿Está alguno en el 13 afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí está hablando, hermanos, de el poder de la oración. Santiago indica lo que los cristianos debemos hacer en las diversas circunstancias de la vida y centra su enseñanza en la oración. ¿Está afligido? Haga oración. Cuando el creyente pasa por dificultades, pobreza o angustia, debe realizar la oración de súplica, que en el griego es proseukesto. Dice un comentarista: la oración es la medicina de todos los males, pues con ella se consigue reanimar el alma y se obtiene el auxilio pedido. A ella, a la oración, recurrió el Señor en los momentos de mayor tristeza, allí en Mateo 26:39. Efectivamente, a una persona que sufre le ronda la depresión y el pesimismo, con sus fatales consecuencias. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. La oración le pone en comunicación con nuestro Padre Celestial, en quien se halla la fuente de todos los bienes y por tanto de todos los remedios. Debemos tomar en serio la palabra de Dios, donde dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y por último, vamos entonces: ¿está alegre? Cante alabanzas. Cantar alabanzas a Dios con o sin el acompañamiento del salterio es ya una oración. La más noble de todas, porque es una oración de gratitud. Es un hecho que el mundo pagano siempre ha estado lúgubre, cansado y atemorizado. En contraste con él, el acento del cristiano es la canción jubilosa. La iglesia ha sido siempre cantarina. Cuando Plinio, el gobernador de Bitinia, escribió al emperador Trajano en el año 111 después de Cristo para informarle acerca de la nueva secta de los cristianos, le dijo: tienen costumbre de reunirse en días señalados antes que se haga de día y cantar alternadamente un himno a Cristo como un Dios. Fíjese que
en la sinagoga ortodoxa judía no hay música desde la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, porque cuando hacen el culto recuerdan una tragedia, pero en la iglesia cristiana, desde sus comienzos hasta ahora, no falta la música de alabanza, porque los cristianos recordamos un amor infinito y disfrutamos una gloria presente. ¿Está enfermo? Llame a los ancianos para que lo unjan con aceite. Fíjese, hermanos, es deber de los pastores y dirigentes de la iglesia orar por los enfermos y ungirlos con aceite. La responsabilidad de orar, la oración de fe, recae sobre ellos, no en la persona enferma. Aquí el aceite sirve como contacto o elemento para animar o despertar la fe. No es el aceite el que va a sanar, sino el Señor respondiendo a la oración de fe. Dos cosas fundamentales necesita el enfermo según Santiago: fe y arrepentimiento. Esto dará como resultado algo superior a la sanidad física solamente. Es posible que las personas no siempre reciban la sanidad. Sin duda, para curar los males de la vida tenemos que estar en paz con Dios y con nuestros semejantes, y tenemos que aplicar a las personas y a las situaciones mediante la oración el poder y la misericordia de Dios. El pecado levanta dos barreras: la que se ha establecido entre nosotros y Dios y la que hay entre nosotros y nuestros semejantes. Para quitar ambas barreras debemos hacer una doble confesión. Sin embargo, debemos usar este principio con sabiduría. El poder de la oración lo podemos ver en Elías, que tenía fe en que sus oraciones a Dios lograrían mucho, aún en lo que respecta a la intervención de Dios en el curso de la naturaleza. El creyente debe tener cuidado de no aceptar ninguna enseñanza que debilite su fe en el poder de la oración para causar la intervención de Dios en su vida. Fíjese, hermanos, que para terminar, no hay ninguna fórmula mágica para curar la salud quebrantada. Por mucho que sea la fe de los que oran, aunque es cierto que la oración con fe tiene eficacia curativa, siempre dentro de los planes de la providencia de Dios, los cuales no coinciden necesariamente con los nuestros. Aquí podemos ver que actúa la soberanía de Dios. Muchas veces vamos a orar, hermanos, por sanidad, pero esa sanidad no se va a producir. No es que falta fe, tenemos que aceptar la soberanía de Dios. Y vemos, hermanos, personajes bíblicos que han servido a Dios y han amado a Dios aún en la enfermedad. En su cartilla, para terminar, en la página 20, dice la fe y la enfermedad, cuando hablan para aquellos enfermos que están imposibilitados de trasladarse, está hablando de la enfermedad grave, es llamar a los ancianos de la iglesia. Esto es un acto de fe de parte del enfermo. Fíjese, cuando está imposibilitado de trasladarse, tome nota, debiera haber confesión de faltas, a veces de parte del enfermo, algo que pudiera estar impidiendo su sanidad, y de parte de los ancianos, algo que podría impedir que hagan una oración de fe. Esto en cuanto a la salud física. Y después, cuando usted tiene la fe y la restauración, es en cuanto a la salud espiritual. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos por costumbre poner énfasis en la salud física y buscamos esa sanidad física.
pero también hay una salud espiritual. Y muchas veces en la soberanía de Dios va a sanar espiritualmente a la persona, la va a salvar, pero no va a sanarla físicamente, y esa persona posiblemente morirá, pero partirá con el Señor. Entonces, tantas veces nosotros hablamos a personas que se han apartado, y cuando vuelven a la iglesia, vuelven en un estado de enfermedad, en un estado realmente muy malo, y nosotros le pedimos al Señor, Señor, tú haces la obra completa, sánalo, Señor. Y realmente, hermano, nos agotamos en esa oración y vemos que la sanidad física no se produce. Porque aquí aplica la soberanía de Dios. En la soberanía de Dios estaba sanarlo espiritualmente, salvarlo, pero posiblemente a causa del pecado de esa persona sufra muerte física. Usted puede ver alguno de esos pecados: fornicación, idolatría. Santiago lo ha estado nombrando. Entonces nosotros debemos apuntar justamente al alma de la persona, a que sea salva, aunque muchas veces tenga que morir físicamente. La soberanía de Dios. Dios siempre, hermano, va a hacer las cosas de una manera perfecta, de la mejor manera. Dios siempre tiene pensamientos de bien para nuestra vida y siempre va a buscar lo mejor, aunque muchas veces nosotros no lo entendamos. Mucho nos habló Santiago. Nuestra fe ha sido pasada por tantos filtros. Parcialidad, la riqueza, hablar mal de los demás, el decir que creemos y no obramos, justamente en la enfermedad, la constancia en esperar su venida, una vida limpia. Tanto, hermanos, nos ha hablado que nuestra palabra sea firme, no jurar a modo de que nuestra palabra no tenga valor. Tantos espejos en donde mirar nuestra fe. Que el Señor nos ayude y los espero en la siguiente clase.